Nunca pensé que la persona que más amaba en el mundo sería quien me arrancaría lo que más quería. Yo confiaba en mi hermana como en mí misma, pero aquella mañana, cuando desperté en la clínica y no encontré a mi bebé, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me llamo Julieta Fernández, y esta es la historia que todavía me duele contar. Viví gran parte de mi vida en un pueblito tranquilo, rodeada de montañas y silencios. Mi hermana Claudia siempre fue la más fuerte, la más decidida, la que todos admiraban. Yo era la callada, la que soñaba con tener una familia, un hogar lleno de risas y olor a pan recién hecho. Trabajaba en una tienda de telas, bordando vestidos de novia, mientras imaginaba que algún día sería yo quien usaría uno. Y cuando conocí a Raúl, creí que ese sueño estaba por cumplirse. Era un hombre trabajador, dulce, aunque con una sombra de tristeza que nunca supe descifrar del todo. Mi vida cambió el día que supe que estaba embarazada. No fue planeado, pero mi corazón se llenó de una esperanza nueva. Claudia fue la primera en saberlo. Recuerdo su sonrisa, tan amplia que me hizo sentir acompañada. «Yo te ayudaré con todo, Juli», me dijo. «No estás sola», y le creí, porque, al fin y al cabo, ella siempre me había protegido. Pero los meses pasaron, y algo en su mirada empezó a cambiar. Se mostraba demasiado pendiente, demasiado interesada. Me acompañaba a todas las consultas. Decidía por mí qué debía comer, hasta qué nombre debía ponerle al bebé. Cuando le mencioné que pensaba llamarlo Mateo, ella me miró fijamente, como si ese nombre también le doliera. Aún así, yo estaba feliz. Mi vientre crecía, y cada patadita me recordaba que pronto tendría entre mis brazos a ese pequeño milagro. No sabía que lo que estaba gestando no era solo un hijo, sino el inicio de la traición más dolorosa de mi vida. Tras 1 minuto de narración, no olvides suscribirte. Tu apoyo da vida a más historias como esta. La noche del parto fue tormentosa. Llovía con furia y el camino al hospital estaba cubierto de lodo. Claudia insistió en acompañarme. Raúl no estaba. Había salido a trabajar fuera del pueblo. Cuando llegamos, apenas recuerdo los rostros, las luces, los gritos y luego oscuridad. Cuando desperté, todo había cambiado. La cuna estaba vacía y mi hermana había desaparecido. Grité hasta quedarme sin voz. Las enfermeras me decían que no había registro de ningún bebé a mi nombre, que quizás había soñado, que quizá nunca había estado embarazada, pero mi cuerpo dolía, mis pechos estaban llenos de leche, mi alma desgarrada. Yo sabía que había parido. Desesperada, busqué a Claudia. Nadie sabía de ella. Su casa estaba vacía, las cortinas cerradas, su coche ya no estaba. Raúl regresó 2 días después, y cuando le conté lo sucedido, su rostro se puso blanco como la cal. «Julieta, ¿estás segura de que no fue un aborto espontáneo?», me preguntó, con voz temblorosa. Esa frase me rompió. ¿Cómo podía dudar de mí, de su propio hijo? Pasaron semanas, luego meses. Me convertí en un fantasma, caminando por las calles con la mirada perdida, buscando señales. La gente del pueblo empezó a evitarme. Decían que la tristeza me había vuelto loca. Pero un día vi algo que me hizo caer de rodillas. En la plaza central, una mujer empujaba un carrito de bebé. No hubiera prestado atención si no fuera por ese pequeño gorrito azul con bordes blancos, el mismo que yo había tejido con mis propias manos. Me acerqué temblando, y cuando vi su rostro, casi me desmayé. Era Claudia, con mi hijo en brazos. Ella me miró con frialdad, sin un rastro de culpa. «Julieta, no sabes lo que haces. Este niño es mío». Y antes de que pudiera responder, se alejó, caminando entre la multitud como si nada. Ese día entendí que algo dentro de mí había muerto, pero también que no me rendiría, porque aunque el mundo me llamara loca, yo iba a recuperar a mi hijo, cueste lo que cueste. Después de aquel día en la plaza, mi mente se llenó de preguntas que me quemaban por dentro. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Cómo había logrado engañar a todos, robar a un bebé en un hospital,
desaparecer sin dejar huellas. Cada noche me quedaba mirando el techo, escuchando los ecos de su voz diciéndome que ese niño era suyo. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco cruel. Fui a la policía. Les conté todo. Mi embarazo, el parto, la desaparición, la cuna vacía, la traición de mi hermana. Me miraron con compasión, pero también con duda. Señora, no hay ningún registro de nacimiento a su nombre, ni en este hospital, ni en los cercanos. Porque ella lo registró como suyo, grité. Claudia me robó a mi hijo. El oficial suspiró y escribió algo en su libreta, más por obligación que por fe. Vamos a investigar, pero sin pruebas. No hay mucho que podamos hacer. Salí de esa comisaría con el alma rota. Raúl ya no dormía en casa. Dijo que no soportaba verme así, obsesionada con una idea imposible. Poco a poco empezó a alejarse, hasta que una mañana simplemente no volvió. Me dejó una nota. Julieta, necesitas ayuda. No puedo seguir viendo cómo te destruyes. Me quedé sola, sin marido, sin familia, sin mi hijo, solo con el recuerdo del llanto que había escuchado aquella noche en el hospital. A veces me preguntaba si estaba volviéndome loca, si tal vez Claudia tenía razón, si todo había sido un sueño. Pero luego miraba mis manos, mis cicatrices, mis pechos todavía marcados por la maternidad, y recordaba, sí lo tuve, sí existió, y lo iba a encontrar. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuché risas de niños. Me giré y lo vi otra vez. Tenía unos 3 años. Corría detrás de un perro mientras Claudia hablaba con unas mujeres. Mi corazón se paralizó. Era él. Era Mateo. Sus rizos, su risa, su forma de mirar, no había duda. Corrí hacia ellos, gritando su nombre. El niño se giró, confundido. ¿Mateo?, susurré. Claudia se puso de pie en un segundo y se interpuso entre nosotros. Aléjate de mi hijo, Julieta. Si te acercas de nuevo, te denuncio por acoso. ¡Ese niño es mío!, ella sonrió, con esa sonrisa fría que nunca olvidaré. Demuéstralo. Los guardias del mercado me sacaron a empujones mientras ella abrazaba al niño, calmándolo. Y cuando lo vi esconder su carita en su hombro, algo dentro de mí se quebró. Esa noche juré que no volvería a enfrentarla sin pruebas. Iba a demostrar que ese niño nació de mí, aunque tuviera que enfrentar el infierno. Durante años viví en silencio. Me mudé a otra ciudad, conseguí trabajo limpiando casas, pero cada vez que veía a una mujer con su hijo, sentía el mismo vacío. No podía avanzar, no podía olvidar. Cada cumpleaños de Mateo lo sentía como una herida abierta. Hasta que un día, por pura casualidad, vi una noticia en la televisión local. Una maestra del pueblo vecino estaba siendo premiada por su labor educativa. La cámara enfocó su rostro, Claudia, y junto a ella, un niño de unos 8 años con una sonrisa que me heló el alma. Mi hijo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Tomé el primer autobús al pueblo, con las manos temblorosas y el corazón a punto de estallar. Llegué a la escuela y esperé afuera. Cuando la vi salir con él, me escondí detrás de una pared. Ella le acariciaba el cabello con ternura, como si fuera su madre de verdad, y él la miraba con amor. Ese momento me rompió en 1000 pedazos, pero también me dio claridad. Si quería recuperarlo, debía hacerlo bien, no con gritos ni desesperación. Necesitaba pruebas, necesitaba justicia. Comencé a buscar registros antiguos, médicos, testigos del hospital. Me llevó meses, incluso años. Fui a hablar con una enfermera retirada que recordaba algo raro aquella noche. Sí, hubo una paciente, con dolor, parto complicado, y luego desapareció el registro, me dijo. Una mujer se llevó un bebé en brazos diciendo que era suyo. Nunca lo entendí. Mis lágrimas no me dejaron hablar. Por fin tenía una pista, una chispa de verdad. Pero justo cuando estaba a punto de denunciar con esa información, recibí una carta. No tenía remitente, solo decía: si sigues buscando, Julieta, perderás más que a tu hijo. La letra era familiar. Era la de Claudia.
Guardé la carta en una caja de zapatos, junto con los pocos recuerdos que aún tenía de mi embarazo. La ecografía borrosa, una foto mía con el vientre redondo y el gorrito azul que había recuperado años atrás del mercado. Esa letra, la de Claudia, me taladraba la mente. Era una advertencia, pero también una confesión. Ella sabía. Ella lo admitía, aunque fuera en secreto. Decidí no tener miedo. Había perdido demasiado como para seguir viviendo en la sombra. Un amigo del trabajo, don Ernesto, me acompañó al abogado del pueblo. Era un hombre mayor, de voz pausada y mirada firme. Escuchó toda mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. Luego dijo: «Señora Fernández, será difícil. Han pasado muchos años. Sin un registro de nacimiento o ADN, el juez no moverá un dedo. Pero», me miró con compasión, «si puede conseguir una muestra del niño o de su hermana, podríamos tener una oportunidad». Salí de esa oficina con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en años, alguien me había creído. Pasé noches enteras planeando cómo hacerlo. No quería hacer daño a nadie, pero necesitaba la verdad. Un fin de semana, viajé nuevamente al pueblo. Fui a la escuela donde Claudia trabajaba. Esperé hasta que todos se fueron. Ella siempre dejaba su taza de café en la mesa del aula. La tomé con cuidado, la guardé en una bolsa plástica y regresé corriendo. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. El abogado me ayudó a enviar la muestra a un laboratorio privado en la capital. Me advirtió que los resultados tardarían. Mientras tanto, intenté seguir con mi vida, pero era imposible. Cada día se sentía como una eternidad. Un mes después, recibí el sobre. Mis manos temblaban tanto que tuve que cortarlo con un cuchillo. El resultado era claro: coincidencia genética del 99,98% entre Julieta Fernández y el menor identificado como hijo de Claudia Fernández. Caí de rodillas, lloré, grité, recé, todo al mismo tiempo. Después de tantos años, la verdad tenía nombre, tinta y firma. Era mi hijo, mi Mateo, pero esa alegría duró poco. Cuando llevé las pruebas al abogado, su rostro se ensombreció. «Julieta, esto puede no ser suficiente. Claudia es una figura respetada, maestra, voluntaria en la iglesia, querida por todos. Nadie querrá creer que robó un bebé». Me quedé en silencio. Lo sabía, lo había visto en sus ojos, en los ojos del pueblo. Claudia era luz, yo, solo una sombra que nadie quería ver, pero algo dentro de mí se encendió. No iba a rendirme, aunque me llamaran loca, aunque me cerraran las puertas. Iba a pelear por mi hijo. Volví al pueblo con el sobre apretado entre las manos. Fui directo a la casa de Claudia. Estaba igual que siempre. Las cortinas blancas, las macetas en la ventana, el olor a jazmín. Tocaba la puerta cuando la oí reír dentro. Una risa tranquila, maternal. La puerta se abrió y allí estaba él, Mateo, con una pelota en la mano. «¿Quién es mamá?», preguntó. Esa palabra, mamá, me perforó el alma. Claudia apareció detrás de él, inmóvil al verme. «Julieta, ¿qué haces aquí?». «Vine por lo que me pertenece». Ella me miró con una calma que me asustó. «No sabes lo que dices. Ese niño tiene un hogar, educación, amor. ¿Qué puedes ofrecerle tú, aparte de dolor?». Su frialdad me hizo temblar. Saqué el sobre y lo lancé sobre la mesa. «Esto es lo que puedo ofrecerle, la verdad». Ella lo abrió, lo leyó y sonrió. «¿Y crees que con esto alguien te creerá? Eres una mujer rota, Julieta, una sombra de lo que fuiste. Nadie te escuchará». Sus palabras fueron cuchillos, pero no me derrumbé. «Quizás tengas razón, pero no pienso callar más. Si tengo que gritar mi verdad en la plaza, lo haré». Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Claudia se acercó lentamente, y por un segundo su máscara se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo no podía tener hijos», murmuró. «Y cuando te vi tan débil, tan perdida, pensé que ese niño estaría mejor conmigo». Sus palabras me dejaron sin aire. «Era mi hijo, Claudia, mi sangre».
Ella negó con la cabeza, como si quisiera borrar el pasado. Ya no importa. Él me ama, no te recuerda. Si intentas quitármelo, lo destruirás. Me marché sin responder. El corazón me pesaba tanto que apenas podía caminar. Pero mientras me alejaba, escuché la voz de Mateo desde dentro. ¿Quién era esa señora, mamá? Y la respuesta de ella, suave y venenosa. Nadie, hijo. Solo alguien que perdió el rumbo. Esa noche, mientras lloraba en una pensión barata, lo entendí todo. Mi hermana no solo me había robado a mi hijo, también había robado mi historia. Volví al pueblo decidida a romper el silencio. Claudia podía tener respeto, prestigio, amigos, pero yo tenía la verdad. La primera vez que hablé en la comisaría, el mismo oficial que años atrás me había mirado con lástima volvió a hacerlo. Solo que esta vez yo llevaba pruebas. Aquí está el ADN. Es mi hijo. El hombre leyó el informe, rascándose la barbilla. Esto es serio, señora Fernández. Pero si quiere presentar cargos, tendrá que hacerlo con el fiscal del distrito. Salí con una mezcla de nervios y adrenalina. Fui a la fiscalía con la ayuda del abogado. Y ahí comenzó la guerra. Durante la primera audiencia, Claudia llegó vestida de blanco, con un crucifijo en el pecho y una serenidad casi celestial. Todos la saludaban. «¡Maestra Claudia! ¡Qué gusto verla! ¡Dios la bendiga!». Y yo, sentada al fondo, me sentí como una intrusa en mi propio dolor. Cuando el juez pidió silencio, mi abogado habló en mi nombre. Presentó las pruebas, los documentos, las fechas. Claudia no se inmutó. Solo dijo con voz temblorosa: «Mi pobre hermana sufre de una enfermedad mental desde hace años. Inventó todo esto». Mi respiración se cortó. El murmullo del público fue como un rugido. El juez me observó. «¿Está recibiendo tratamiento psicológico, señora Fernández?». No supe qué responder. En ese momento entendí que no bastaba con la verdad. Tenía que demostrar que estaba cuerda. Salí de esa audiencia con los ojos secos. Ya no me quedaban lágrimas. El abogado me tomó del brazo. «No se rinda, Julieta. Ellos tienen poder, pero usted tiene constancia, y eso vale más que cualquier mentira». Comencé a reunir testimonios. Fui casa por casa. Algunos me cerraban la puerta, otros me escuchaban con lástima. Hasta que una vecina anciana, doña Luz, me tomó de la mano y dijo: «Yo vi cuando tu hermana volvió del hospital con un bebé, y tú seguías internada, pero tenía miedo de hablar». Esas palabras me devolvieron el aliento. Había una testigo, una grieta en el muro de silencio que Claudia había construido. Aquella noche, por primera vez en muchos años, dormí con la sensación de que la justicia podía ser posible. Pero no sabía que la venganza de mi hermana apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Los rumores se esparcieron por el pueblo como fuego. Julieta volvió. Dice que Claudia le robó un hijo. Pobre, se volvió loca. Yo caminaba con la frente en alto, aunque por dentro me dolía cada palabra. Mientras tanto, mi abogado reunió los documentos para una nueva audiencia. El caso comenzaba a tomar fuerza, hasta que una tarde, al regresar a la pensión donde me hospedaba, encontré la puerta entreabierta. Todo estaba revuelto. Mis papeles, mis fotos, las pruebas, desaparecidas. Solo quedaba una nota escrita con la misma letra de antes. «Detente, Julieta. Aún puedes salvar lo poco que te queda». Me quedé helada. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Claudia no solo tenía poder, tenía ojos en todas partes. Corrí a la comisaría, gritando, llorando, exigiendo ayuda, pero nadie quiso involucrarse. Uno de los oficiales me miró y murmuró: «Ella ayuda a medio pueblo, señora. Si yo me meto, pierdo mi trabajo». Esa noche, sola en mi habitación vacía, me miré al espejo y casi no me reconocí. Ojeras profundas, cabello canoso, manos temblorosas. Me pregunté si valía la pena seguir, pero entonces recordé los ojos de mi hijo en la plaza, cuando me miró confundido, y supe que sí. Por él valía todo. Al día siguiente, me levanté temprano y fui a la iglesia del pueblo. Allí, frente al altar,
Encontré a Claudia arrodillada, rezando. La observé desde el fondo. Su rostro parecía puro, angelical. Pero yo conocía el demonio detrás de esa máscara. Cuando salía del templo, se detuvo a mi lado. Aún puedes detenerte, Julieta. No tienes idea de lo que estás provocando. Lo que provoco es la verdad, Claudia. Ella suspiró. No todos soportan la verdad, ni siquiera los jueces. Me dio la espalda y se fue. Y en ese instante sentí miedo. Un miedo profundo, antiguo. El tipo de miedo que solo se siente antes de una tormenta. Esa noche, alguien golpeó mi puerta. 3 golpes secos y una voz al otro lado, susurrando: «Sabemos lo que hiciste». Esa noche no dormí. Los 3 golpes seguían resonando en mi cabeza. Al día siguiente, al salir a la calle, sentí las miradas clavadas en mi espalda. Alguien había hablado. El pueblo ya no me veía como una víctima, sino como una amenaza. Decidí ir al único lugar donde tal vez aún encontraría respuestas. La vieja casa de mis padres. Hacía años que nadie vivía allí. Las paredes estaban cubiertas de polvo y las ventanas rotas. Pero al abrir un cajón del cuarto de mi madre, encontré algo que me heló la sangre. Una caja de madera con iniciales grabadas, C, F. Dentro había cartas antiguas, todas escritas por Claudia. Le escribía a alguien llamado Padre Ernesto. Las primeras eran dulces, casi inocentes, pero las últimas eran oscuras. No soporto verla embarazada, padre. Ella no merece esa felicidad. Si el destino no me da un hijo, entonces lo tomaré como una señal de Dios. Mis manos temblaban. Esas letras eran prueba de su envidia, de su odio silencioso. Durante toda nuestra vida, Claudia había fingido ser mi apoyo, pero en realidad me despreciaba. Porque yo tenía lo que ella nunca pudo tener: un hijo. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi una sombra en la puerta. Era un hombre alto, con gorra, el rostro oculto. ¿Julieta Fernández? Asentí, con el corazón latiendo en el cuello. Mi nombre es Martín. Trabajé para su hermana. Creo que hay cosas que debería saber. Su voz era grave, cansada. Nos sentamos en el porche y él empezó a hablar. Yo era su chofer cuando desapareció del pueblo con el bebé. La vi salir del hospital con el niño en brazos. Estaba alterada. Dijo que había tenido una revelación, que Dios le había dado una segunda oportunidad. Martín me entregó una foto vieja, descolorida. Era Claudia, con Mateo recién nacido. Detrás, escrita a mano, una fecha, el día de mi redención. Después me pagó para callar, dijo él. Pero ya no puedo seguir con ese peso. No supe si abrazarlo o llorar. Por fin, alguien confirmaba lo que yo siempre supe. Esa noche, regresé a mi cuarto con las cartas y la foto apretadas contra el pecho. Pero mientras las guardaba, noté algo más dentro de la caja: una medalla con una inscripción en latín. La misma que Claudia usaba colgada en el cuello. Solo que ésta tenía manchas oscuras, como si hubiera sido parte de un ritual. Por primera vez en años, sentí verdadero miedo. No solo por lo que me había hecho, sino por lo que aún podía hacer. Al día siguiente fui a la iglesia en busca de respuestas. Pregunté por el padre Ernesto, el destinatario de aquellas cartas. Una monja anciana me dijo que ya no estaba en el pueblo, pero que vivía retirado en una misión rural, a unas 3 horas de allí. Sin pensarlo, tomé un autobús. El camino era largo y polvoriento. Durante el trayecto, pensé en todo lo que había descubierto. Cada pieza comenzaba a encajar en un rompecabezas más siniestro de lo que imaginaba. Cuando llegué, encontré al sacerdote sentado bajo un árbol, con un bastón y una mirada cansada. «Padre Ernesto, soy Julieta Fernández, hermana de Claudia». Él levantó la vista lentamente. Su expresión cambió. «Sabía que algún día vendrías». Nos sentamos en un banco de madera. Le mostré las cartas. Él las observó en silencio, suspirando. «Tu hermana vino a mí muchas veces. Tenía un dolor profundo. Se sentía vacía. Perdió 2 embarazos y juró que Dios la había castigado.
¿Y por eso me robó a mi hijo? Él cerró los ojos. La mente dolida busca redención, hija. Pero lo que hizo no fue obra de Dios, fue su propia oscuridad. Sus palabras me atravesaron. El padre me tomó la mano. Claudia creía que, al criar a ese niño, reparaba sus pecados, pero también me confesó algo más. Mi respiración se detuvo. ¿Qué cosa? Que no fue un accidente que tu esposo desapareciera. El mundo se me vino abajo. ¿Raúl? El sacerdote asintió. Dijo que él intentó impedir lo del bebé, que amenazó con denunciarla, y después nunca volvió. Sentí que el aire me faltaba. ¿Mi hermana también lo había hecho desaparecer? Me puse de pie temblando. El padre me miró con tristeza. Si buscas justicia, no temas a la verdad. Pero recuerda, cuando se toca el pasado también te toca a ti. Salí de allí con el alma hecha pedazos. No solo me habían robado a mi hijo, tal vez también me habían robado al hombre que amaba. Esa noche, al volver al pueblo, vi luces encendidas frente a la casa de Claudia, y entre ellas, un coche de policía. Las sirenas se escuchaban desde la esquina cuando llegué. Había policías, curiosos y luces que parpadeaban sobre la fachada blanca de la casa de mi hermana. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Me abrí paso entre la gente y vi a Claudia de pie frente a la puerta, con los brazos cruzados, serena, impecable, como siempre. Uno de los agentes hablaba con ella, otro salía del patio trasero con una bolsa negra. No podía ver qué había dentro, pero el silencio de todos me lo dijo todo. ¿Qué pasa aquí?, pregunté, temblando. Claudia me miró con frialdad. Encontraron restos, antiguos, Julieta, en el terreno. La palabra restos me atravesó como un cuchillo. ¿De quién? Ella se encogió de hombros. Eso lo sabrás pronto. Un agente se acercó. ¿Usted es Julieta Fernández? Asentí. Necesitamos que venga a la estación. Hay algo que tal vez le concierne. Esa noche no la olvidaré jamás. En la comisaría me mostraron una cadena oxidada, un anillo y una cartera medio deshecha. Dentro aún podía leerse un nombre grabado, Raúl Fernández. Sentí que el mundo se derrumbaba. Me quedé sin aire, sin voz. Lo encontramos enterrado en la propiedad de su hermana. Creemos que llevaba ahí más de 10 años, dijo el oficial. Claudia fue llevada a declarar, pero su expresión seguía intacta. Ni una lágrima, ni un gesto de culpa, solo silencio. Durante horas la interrogaron. Yo esperaba afuera, con los ojos rojos y las manos heladas. Finalmente, el abogado salió con el rostro pálido. Julieta, no sé cómo decirte esto, Claudia confesó. No lo podía creer. ¿Confesó qué? Dijo que lo hizo por amor, que Raúl la amenazó con revelar lo del bebé, que ella solo se defendió. Me llevé las manos a la cara. Mi hermana no solo me había robado a mi hijo, había asesinado al padre. Esa noche llovió como no llovía desde hacía años. Me quedé sola en la pensión, mirando por la ventana. Cada trueno me hacía recordar su voz, su sonrisa, sus promesas, y ahora todo era ceniza. El pueblo entero se volvió un campo de murmullos. Claudia, la maestra, una asesina. Julieta tenía razón. Pero yo no sentí victoria, solo vacío. Porque aunque la verdad saliera a la luz, nada podía devolverme lo que ella me había quitado. Y mientras las gotas golpeaban el cristal, una sola pregunta me desgarraba. ¿Qué pasará con mi hijo ahora? El pueblo nunca había visto algo así. La maestra más querida, la mujer ejemplar, esposada frente a todos. Las cámaras, los curiosos, los susurros. Yo no sabía si llorar o gritar. El juez ordenó su detención preventiva mientras se investigaba el homicidio. Mateo quedó bajo custodia temporal del Estado. Cuando me dieron la noticia, sentí que el alma se me caía a los pies. Había esperado ese momento por años, pero no así. No con mi hijo perdido entre papeles judiciales. Fui al juzgado a pedir la custodia provisional. El funcionario, un hombre de rostro cansado, me miró sin emoción. Entendemos su situación, señora Fernández, pero el niño no la conoce. Para él, usted es una extraña.
Soy su madre. Sí, biológicamente, pero la ley prioriza el bienestar emocional del menor. Necesitamos una evaluación psicológica antes de decidir. Salí del edificio sintiendo que el suelo me tragaba. El sistema no entendía que mi corazón había esperado 12 años por ese abrazo, que ningún informe podía medir lo que yo sentía. A los pocos días me permitieron verlo bajo supervisión. Cuando entré a la sala blanca del centro infantil, mis manos temblaban. Mateo estaba sentado, con un libro entre las manos. Tenía los mismos ojos que Raúl. Mi garganta se cerró. «Hola, Mateo», susurré. Él levantó la vista, confundido. «¿Usted quién es?». Esa frase me rompió más que todos los años de ausencia. «Soy una amiga de tu mamá», respondí con voz temblorosa. Él sonrió con timidez. «Ella dice que está enferma, pero que pronto volverá». Las lágrimas me nublaron la vista. No podía decirle la verdad. No así. Solo me quedé viéndolo, memorizando cada gesto, cada palabra, cada respiración. Tenía enfrente al hijo que había esperado toda mi vida, y no podía abrazarlo. Al salir, la psicóloga me tomó del brazo. «Va a necesitar paciencia, Julieta. Los lazos rotos pueden reconstruirse, pero toma tiempo». Asentí, aunque por dentro sabía que no tenía tiempo, porque Claudia no había dicho su última palabra. No dormí la noche anterior. El solo pensar en verla otra vez me revolvía el alma, pero necesitaba hacerlo. Tenía que mirarla a los ojos y entender por qué. El día de la visita llegué temprano al penal. El olor a humedad, los barrotes oxidados y el silencio pesado me hicieron sentir que el aire dolía al respirarlo. Una guardia revisó mis cosas y me indicó una mesa en el fondo. Y ahí estaba ella, Claudia. Vestía el uniforme beige, el cabello recogido, la piel más pálida que nunca, pero su mirada seguía siendo la misma, firme, penetrante, casi altiva. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego ella habló. «No esperaba que vinieras». «Yo tampoco esperaba que me destruyeras», respondí. Sonrió, como si mis palabras no le afectaran. «Tú nunca entendiste, Julieta. Siempre fuiste débil. Siempre necesitaste que alguien te cuidara. ¿Y por eso me robaste todo?». «Te salvé», dijo con una calma que me estremeció. «Te vi al borde del abismo, sin marido, sin rumbo. Ese niño no habría sobrevivido contigo». Me quedé sin habla. «Mataste a Raúl, Claudia. ¿También lo hiciste por amor?». Ella bajó la mirada un instante. Por primera vez vi un temblor en sus manos. Él me amenazó. Dijo que iba a llevarse al niño lejos, que tú no merecías nada. No quise hacerlo, pero las cosas se salieron de control. Las lágrimas me ardieron en los ojos. No sabía si la odiaba o si simplemente me dolía haberla amado tanto. «¿Y después? ¿Pudiste dormir cada noche sabiendo lo que hiciste?». Ella me miró fijamente, sin parpadear. «Sí, porque lo hice por él, porque Mateo es todo lo que yo nunca pude tener». Me levanté, temblando. «No, lo hiciste por ti, por tu vacío. Y algún día él sabrá la verdad». Ella sonrió apenas. «¿Y crees que te va a creer? Lo crié yo, Julieta. Te borré de su vida desde el primer día». Esa frase me desgarró. El sonido del guardia anunciando el fin de la visita fue como un eco lejano. Mientras me alejaba, Claudia susurró. «No todo lo que crees es verdad. Busca en la caja de mamá». Me detuve en seco. «¿Qué caja?». Pero ya no respondió. Solo me miró con una expresión que no supe leer. ¿Culpa? ¿Piedad? ¿Despedida? Esa noche, su voz no me dejaba en paz. Había algo más, algo que ella aún escondía. Regresé a la vieja casa al día siguiente. El polvo cubría todo, pero el silencio era distinto, como si las paredes respiraran secretos. Busqué por horas. Revisé armarios, baúles, los viejos cajones del tocador, hasta que debajo del piso de madera del cuarto de mi madre encontré una tapa floja. Debajo, una caja envuelta en tela. La abrí con manos temblorosas.
Dentro había documentos antiguos, cartas y una foto amarillenta. Mi madre, joven, con un hombre que no era mi padre. En el reverso, una fecha anterior a nuestro nacimiento y una dedicatoria, para Clara, con todo mi amor eterno. Sentí que el aire se me cortaba. Clara, el nombre verdadero de mi madre. El hombre de la foto era el mismo del retrato que colgaba en la iglesia del pueblo, el padre Ernesto. Todo giró en mi cabeza. ¿Mi madre y el sacerdote? ¿Era eso lo que Claudia sabía? Entre los papeles había un certificado de nacimiento. El nombre del padre estaba borrado, pero la fecha coincidía con el nacimiento de Claudia. Mi respiración se aceleró. ¿Y si? ¿Y si no éramos hijas del mismo hombre? Leí la última carta. Era de mi madre a él. Ernesto, no puedo seguir ocultando esto. Si alguien se entera, nos destruirán. Claudia jamás debe saber quién es su verdadero padre. Me senté en el suelo, con las cartas extendidas frente a mí. Todo cobraba sentido. Claudia había crecido bajo una mentira, con un secreto que mi madre había enterrado por miedo. Y cuando la verdad comenzó a pudrirse, la oscuridad de Claudia se volvió herencia. Cerré los ojos y lloré como no lo hacía desde el parto. Por mi madre, por Raúl, por mi hijo y por esa niña herida que alguna vez fue mi hermana. Al día siguiente, fui a ver al abogado. Tenía que incluir esas pruebas en el juicio. Quizás no justificaban sus actos, pero al menos explicaban el abismo del que ella nunca salió. Mientras salía de su oficina, una noticia en la radio me hizo detenerme. La maestra Claudia Fernández fue trasladada esta mañana al hospital penitenciario tras sufrir un colapso. Mi cuerpo se congeló. No sabía si era justicia o el inicio del castigo final. El hospital penitenciario olía a desinfectante y resignación. El pasillo estaba lleno de ecos, pasos lentos y susurros que parecían venir del pasado. Una enfermera me condujo hasta una habitación al final del corredor. «Tiene visitas permitidas, pero está muy débil», me dijo con voz suave. Empujé la puerta. Allí estaba Claudia, tendida en la cama, conectada a tubos y con la mirada perdida en el techo. La mujer que me había arrebatado todo parecía una sombra. Me quedé parada un instante, sin saber si acercarme o darme la vuelta. Pero algo dentro de mí, quizá el recuerdo de las dos niñas que jugaban juntas bajo los árboles, me empujó hacia ella. Claudia. Sus ojos se movieron lentamente hacia mí. Por un segundo, vi un destello de alivio. «Sabía que vendrías», susurró. «Dijiste que buscara la caja. Lo hice, lo sé todo». Una lágrima resbaló por su mejilla. «Entonces, también sabes quién soy en realidad», asentí. «No tenías culpa de lo que mamá ocultó. Pero no entiendo, ¿por qué hiciste todo lo demás?». Su respiración era corta, como si cada palabra le costara una vida. «Porque, cuando descubrí la verdad, todo lo que fui se rompió. Mamá me mintió, el pueblo me veneraba por un apellido que no era mío. Y tú tenías todo lo que yo soñé. Amor, un hijo, esperanza. Yo solo quería sentirme alguien». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, no veía a mi enemiga, sino a una mujer rota. «Raúl te amó, Julieta», continuó. «Hasta el final, él me pidió que no te dijera la verdad, que me entregara, pero no pude, y esa culpa me ha estado matando desde entonces». El monitor del corazón empezó a emitir un pitido irregular. «Claudia, por favor, no hables más». Ella sonrió débilmente. «Cuida de él, de Mateo. No le quites lo único puro que tuve en mi vida». Quise tomar su mano, pero ya estaba fría. El pitido se volvió constante. La enfermera entró corriendo, gritando órdenes. Yo me quedé quieta, con la mano sobre su pecho inmóvil. Nunca imaginé que el perdón doliera tanto. Esa noche, al salir del hospital, el cielo estaba cubierto de estrellas. Y por primera vez en muchos años, sentí que el peso de la rabia empezaba a soltarse. Los días siguientes fueron un torbellino. El funeral de Claudia fue silencioso. Pocas personas asistieron,
la mayoría por respeto, no por afecto. Mateo no estuvo. Seguía bajo custodia. Mientras el ataúd descendía, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido a mi hermana, pero también me había liberado de su sombra. Después del entierro, el abogado me llamó. Julieta, su hermana dejó una carta para usted. La escribió unos días antes de su colapso. La abrí con el corazón latiendo en la garganta. La letra era firme, aunque el trazo temblaba en algunos lugares. Julieta, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No quiero que me recuerdes por lo que te hice, sino por lo que intenté reparar. Mateo es tu hijo, siempre lo fue. Pero también es parte de mí. No le quites mi nombre, no lo llenes de odio, enséñale a perdonar. Dentro del armario de mi casa hay una caja azul. Es para él. Allí sabrá quiénes fuimos. Lloré en silencio, sosteniendo ese papel como si pudiera devolverle la vida. Al día siguiente, fui a la casa. La caja estaba donde ella dijo, sobre el estante superior del armario, envuelta en una bufanda vieja. Dentro había dibujos de Mateo, fotografías, una cadena con la medalla de la familia y una nota más pequeña. Para mi hijo, cuando crezcas y leas esto, entenderás que dos mujeres te amaron más allá de sus errores. Una te dio la vida, la otra la perdió por ti. Mis manos temblaban al leer. Por primera vez, comprendí que la historia no se trataba solo de venganza, sino de amor deformado por el dolor. Claudia había sido víctima de su propia soledad. Esa noche soñé con ella. Estábamos en el patio de nuestra infancia, riendo, con el viento en el rostro, y desperté con una decisión clara: no repetir su historia. Al amanecer, llamé al juzgado. «Quiero iniciar el proceso de custodia definitiva», dije con voz firme. Del otro lado, el funcionario me preguntó, «¿Está lista para lo que venga, señora Fernández?» «Sí», respondí. «Esta vez no voy a perder a mi hijo». El proceso de custodia fue largo, frío, lleno de papeleo y términos que parecían no tener alma. Los abogados hablaban de evaluaciones psicológicas, adaptación emocional, vínculo afectivo. Nadie hablaba de lo que dolía de verdad. 12 años de ausencia. Cada audiencia era una batalla silenciosa. Los asistentes sociales analizaban cada palabra, cada gesto. Me preguntaban si estaba preparada para aceptar que mi hijo tal vez nunca me reconociera como madre. Yo respondía lo mismo siempre. No necesito que me llame mamá. Solo quiero que esté bien y cerca de mí. Cuando por fin me autorizaron a verlo con más frecuencia, sentí un nudo en el pecho. La primera visita fue en un parque supervisado. El sol estaba bajo, el aire olía a tierra húmeda. Mateo jugaba con una pelota. Al verme, se detuvo y me miró con curiosidad. «Hola otra vez», le dije sonriendo. «Usted es la señora de antes», respondió. Asentí. «Sí. ¿Puedo sentarme contigo un rato?» «Si quiere», murmuró, sin dejar de botar la pelota. Pasamos largos minutos en silencio. Cada palabra debía salir con cuidado, como si caminara sobre cristales. Le conté pequeñas historias, de cuando era niña, de cómo su madre, sí, la llamé así, Claudia, le cantaba de bebé. Sus ojos se iluminaron. «¿Usted la conocía?» «Mucho. Fue alguien muy importante para mí». Se quedó pensativo. Ella decía que me encontró en el cielo, que yo era un regalo. Me mordí los labios para contener el llanto. Tenía razón. Eres un regalo, Mateo. Durante las siguientes semanas, lo fui viendo más seguido. Jugábamos a las cartas, dibujábamos, comíamos helado. A veces me hablaba de sus sueños, de sus clases, de su miedo a la oscuridad. Yo lo escuchaba con el alma abierta, sin presionarlo, sin decirle todavía quién era. Una tarde, mientras dibujaba, me entregó su hoja. Había dos figuras, una mujer de cabello largo y un niño tomados de la mano. Encima escribió, «La señora del parque y yo». No supe si reír o llorar, porque en ese dibujo, sin saberlo, me había devuelto una parte de mi vida. Esa noche, recé por primera vez en años, no para pedir justicia,
sino para tener la paciencia necesaria para merecer su amor. Pasaron meses. Cada encuentro con Mateo era una mezcla de alegría y angustia. El tribunal había permitido que las visitas fueran más largas y sin supervisión constante. Empezábamos a construir algo parecido a la confianza. Un día decidí llevarlo a la casa vieja del pueblo. Quería mostrarle dónde crecimos, las montañas que veía desde la ventana, el árbol donde jugábamos mi hermana y yo. Él miraba todo con asombro. ¿Usted vivía aquí? Sí, aquí aprendí a bordar, a cocinar pan y a esperar. ¿A esperar qué? A que la vida me devolviera lo que alguna vez me quitó. Mateo sonrió sin entender del todo. Le ofrecí un pan recién horneado, lo mordió y rió. Sabe como el que hacía mi mamá. Mi corazón dio un vuelco. El mismo aroma, la misma receta que ella me había robado junto con todo lo demás. Mientras jugaba en el patio, lo observé correr entre las hojas. Y por primera vez en muchos años sentí paz. No completa, pero suficiente. Esa tarde, cuando íbamos de regreso, me miró serio. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué siempre me mira como si fuera a llorar? La pregunta me desarmó. Tragué saliva y respondí con la verdad más pura que tenía. Porque cuando te veo, recuerdo que la vida también puede ser hermosa. Él se quedó en silencio y luego tomó mi mano. Pequeña, tibia, sincera. No dijo nada más, y no hizo falta. Esa noche, mientras lo dejaba en el centro, la psicóloga me sonrió. Está funcionando, Julieta. Él empieza a confiar. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, recibí una llamada. Era el abogado. Su voz sonaba tensa. Julieta, surgió un problema con la custodia. Alguien más ha hecho una petición legal sobre Mateo. ¿Qué? ¿Quién? Hubo un silencio breve. Un familiar por parte de Raúl. Dicen que también tienen derecho sobre el niño. Sentí que el mundo se detenía. Después de todo lo que había pasado, ¿aún tenía que seguir luchando? Cuando el abogado me lo dijo, sentí que me faltaba el aire. Después de tantos años, después de haber enterrado el miedo y enfrentado la vergüenza, ahora tenía que pelear contra los fantasmas del apellido Fernández. El mismo que un día me prometió amor eterno. Esa misma semana se programó una reunión en el juzgado. Allí los conocí. Una pareja mayor, de semblante serio, con el porte orgulloso de quienes no se quiebran fácilmente. Los padres de Raúl. No los veía desde antes de su desaparición. Ellos nunca creyeron mi versión. En ese entonces, pensaron que él me había abandonado por mi inestabilidad emocional. Y ahora estaban ahí, con papeles en la mano. Queremos la custodia de Mateo, dijo la mujer, mirándome sin parpadear. Somos sus abuelos. Podemos darle una vida digna, sin las sombras de su pasado. Mi voz tembló, pero respondí. ¿Y quién decide qué sombras son peores? ¿Las de su madre o las de quienes le dieron la espalda? El silencio fue pesado. El juez pidió calma. Se acordó una evaluación familiar. Yo sabía lo que eso significaba. Más exámenes, más entrevistas, más esperas. Esa noche, en casa, abrí una vieja caja donde guardaba las cartas de Raúl. Había una que nunca había tenido valor de leer, la última. El sobre estaba amarillento, la tinta corrida, pero aún podía distinguir su letra. Julieta, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. No confíes en nadie, ni siquiera en mi familia. Hay cosas que ellos no quieren que se sepan. Si algo me pasa, busca a un hombre llamado Samuel en el Puerto Viejo. Él sabe la verdad. Mis manos temblaban. Esa carta era como una voz que regresaba del pasado. ¿La familia de Raúl había estado implicada? ¿En qué? A la mañana siguiente, sin pensarlo 2 veces, tomé el primer autobús hacia el puerto. El aire olía a sal y óxido. Pregunté por Samuel en cada muelle, hasta que un pescador anciano me señaló un pequeño taller de redes. Allí estaba, un hombre delgado, con barba blanca y ojos cansados. ¿Samuel? Él levantó la vista. ¿Tú eres Julieta? Raúl me dijo que algún día vendrías. Sentí que las piernas me flaqueaban.
Necesito saber qué pasó con él. La verdad. Samuel suspiró y asintió. Tu marido descubrió algo sobre sus padres. Negocios sucios, dinero lavado en la iglesia. Iba a denunciarlos, pero desapareció antes de poder hacerlo. El corazón me golpeó el pecho. Entonces, ¿ellos? No tengo pruebas, pero sí miedo, y Raúl también lo tenía. Mis lágrimas se mezclaron con el olor a mar. Todo tenía sentido. La perfección de su familia, el desprecio hacia mí, el silencio después de su muerte. Todos ellos habían cargado con la culpa, y yo con la vergüenza. Pero ya no. Esta vez no pensaba callar. Volví al pueblo con el alma revuelta. La carta de Raúl y las palabras de Samuel eran más que recuerdos, eran una advertencia viva. El abogado escuchó mi relato con atención. Si eso es cierto, Julieta, esa familia no solo busca al niño, busca limpiar su nombre, pero sin pruebas. Las encontraré, dije, como hice antes. Durante semanas busqué todo lo que pude, registros, viejas noticias, nombres. Descubrí que la empresa de exportación de los Fernández había cerrado justo el año en que Raúl murió. Los rumores hablaban de fraudes, donaciones falsas a la iglesia y desapariciones de dinero. Una tarde recibí una llamada anónima. Deja de escarbar en cosas que no te incumben, Julieta. La voz era masculina, fría, calculada. Colgué con el corazón desbocado. El pasado volvía a perseguirme, esta vez con un enemigo más poderoso. Aún así, no me detuve. Fui a la comisaría con la carta de Raúl. El nuevo jefe, un hombre joven, la leyó con atención. Esto podría reabrir el caso de su muerte, me dijo, pero debe estar preparada. Si lo hacemos, removeremos nombres grandes. Asentí. Ya no tenía miedo. Había perdido demasiado para seguir callando. Esa noche, mientras revisaba las viejas cajas en casa, encontré algo más. Una pequeña grabadora antigua, envuelta entre papeles. La encendí. Un zumbido y luego una voz. Raúl. Si escuchas esto, es porque confié en la persona correcta. No todos los monstruos viven en cárceles, Julieta. Algunos llevan apellidos respetados. Perdóname por no haberte protegido como debía. Pero si me pasa algo, promete que cuidarás de nuestro hijo y que le dirás quién fue su padre. Me tapé la boca para contener el llanto. Era su voz, su despedida. Al día siguiente, llevé la grabación al fiscal. Ahora tenía lo que necesitaba. Pero sabía que esto abriría una guerra que podría destruirnos a todos. Antes de dormir, fui al cuarto donde guardaba los dibujos de Mateo. Los observé uno a uno, con el corazón apretado, y prometí en silencio, esta vez nadie te quitará lo que es tuyo, hijo mío, ni la verdad, ni tu nombre, ni tu futuro. El día del juicio amaneció gris. El cielo parecía contener la respiración del pueblo entero. Llevaba la grabadora de Raúl en el bolso, envuelta en un pañuelo como si fuera una reliquia sagrada. Esa voz, su voz, era mi última esperanza. El tribunal estaba lleno. Los padres de Raúl estaban al frente, impecables, acompañados de sus abogados. Yo, detrás, sostenía entre las manos la medalla que Mateo había dejado olvidada en una de nuestras visitas. Era mi talismán, mi ancla. El juez abrió la sesión. Estamos aquí para resolver la custodia del menor Mateo Fernández y reexaminar la causa archivada del fallecido Raúl Fernández. Mi abogado pidió la palabra, sacó la grabadora y la colocó sobre la mesa. El silencio fue absoluto. El sonido del clic resonó en toda la sala, y entonces la voz de Raúl llenó el aire. No todos los monstruos viven en cárceles. Algunos llevan apellidos respetados. Al principio, los Fernández se mantuvieron inmóviles. Pero a medida que avanzaba la grabación, el rostro del padre se tornó pálido. La madre bajó la mirada. El fiscal se levantó. Solicito reabrir la investigación sobre la familia Fernández. Este audio es evidencia directa de encubrimiento. El juez asintió. El murmullo en la sala creció. Por primera vez, el poder de aquella familia comenzó a resquebrajarse. Yo no me moví.
Solo miré hacia el frente, respirando despacio, sintiendo cómo las lágrimas me caían una a una, no de tristeza, sino de alivio. Por fin, la verdad tenía voz. Cuando todo terminó, el juez me llamó al estrado. Señora Fernández, el proceso de custodia continuará. Pero debe saber que hoy su valentía cambió algo más que su vida. Cambió la historia de este pueblo. Salí del tribunal con el alma agotada. La prensa me rodeó, los flashes me cegaban, pero solo escuchaba una frase repitiéndose dentro de mí. Lo lograste, Raúl. La verdad salió. Esa noche, al llegar a casa, vi sobre la mesa un dibujo nuevo. Mateo lo había dejado con la psicóloga para mí. 2 figuras, una mujer de cabello suelto y un niño. Debajo, por primera vez, una palabra escrita con letra torpe pero clara: mamá. A veces la justicia llega, pero no como uno espera. Los Fernández fueron procesados por fraude y encubrimiento. Los periódicos publicaron titulares, los rumores llenaron las calles. Pero a mí no me alegraba el escándalo. La victoria sabía a ceniza. Mateo seguía bajo evaluación del tribunal infantil. Aunque ya me llamaba mamá, su mundo aún estaba dividido entre recuerdos confusos y nuevas verdades. Yo debía ser paciente, constante, presente. Una tarde, el juez pidió verme a solas. Su mirada era amable, pero seria. Señora Fernández, hemos considerado todo. Su historia, las pruebas, la estabilidad del menor. Nuestra decisión final se dará en una semana. Pero quiero que sepa algo. Este tribunal no juzga solo leyes, también corazones. Asentí, conteniendo el llanto. Cada día de espera era una eternidad. Esa noche fui al cementerio. Llevé flores a la tumba de Raúl y a la de Claudia, que descansaban no muy lejos una de la otra. 2 amores distintos, 2 heridas que nunca cicatrizarían del todo. Me arrodillé y susurré: no guardo odio, solo quiero paz, y que nuestro hijo crezca sabiendo que, a pesar de todo, lo amamos. El viento sopló suave, moviendo las flores, como si alguien respondiera desde el otro lado. Por un instante, sentí que ambos, Raúl y Claudia, estaban allí, reconciliados en el silencio del más allá. Cuando regresé a casa, encontré una carta del juzgado. No podía abrirla. Mis manos temblaban. Esperé hasta el amanecer. Cuando por fin reuní valor, la abrí. El tribunal determina que la custodia definitiva del menor Mateo Fernández corresponde a su madre biológica, Julieta Fernández. Las letras bailaron frente a mis ojos. Caí de rodillas, riendo y llorando al mismo tiempo. 12 años de infierno, para llegar a este momento. Fui al centro infantil al día siguiente. Cuando Mateo me vio, corrió hacia mí sin dudar. Lo abracé con toda el alma, respirando su olor, su calor, su vida. Y en su oído le susurré: ya estás en casa, hijo mío. Nunca imaginé que recuperar a mi hijo sería apenas el comienzo. La casa se sentía viva otra vez, llena de risas, pasos pequeños, preguntas constantes y silencios incómodos. Mateo dormía en la habitación donde antes jugábamos Claudia y yo. A veces lo oía murmurar su nombre en sueños: mamá. Y cada vez que lo escuchaba, una punzada me atravesaba el pecho. El primer mes fue una montaña rusa. Mateo tenía hábitos distintos, horarios, palabras que yo no conocía. Se despertaba a las 6, doblaba su ropa con precisión y rezaba antes de dormir, como lo hacía Claudia. Su ausencia llenaba la casa, aun cuando ya no estaba. Una tarde, mientras preparábamos pan, me miró con curiosidad. ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Me quedé helada. Sabía que este momento llegaría. Porque quería esperar a que tú estuvieras listo. Todos dicen cosas diferentes. Que era buena, que era mala. ¿Qué era para ti? Tragué saliva. Era mi hermana, y te amó más de lo que supo demostrar. Mateo bajó la mirada. A veces la extraño, pero también tengo miedo de olvidarla. Me arrodillé a su altura y le tomé las manos. No la olvides, hijo.
No hay que borrar el pasado para poder seguir. Hay que aprender a vivir con él. Sus ojos se humedecieron, y los míos también. Nos abrazamos en silencio, y en ese abrazo sentí que algo dentro de mí se curaba. La herida no cerró, pero dejó de sangrar. Esa noche, al acostarlo, me pidió que le contara una historia. Le hablé de una niña que soñaba con tener un hogar y de otra que, por miedo, lo destruyó. Cuando terminé, me preguntó, ¿y la niña buena la perdonó? Lo miré, acariciando su cabello. Sí, porque entendió que a veces el perdón es la única forma de no seguir muriendo. Cuando se durmió, me quedé mirándolo largo rato. Su respiración tranquila era el sonido más hermoso que había escuchado. Por fin, mi casa olía a pan y a esperanza. Pasaron semanas y la vida empezó a tomar ritmo. Mateo volvió a la escuela y sus amigos llenó las paredes con dibujos nuevos. Poco a poco, comenzó a hablarme sin reservas, a contarme sus miedos y sus sueños. Pero había un tema que seguía flotando entre nosotros, invisible pero presente: Claudia. Un día, mientras arreglábamos el jardín, me dijo de repente, soñé con ella. Estaba en un lugar lleno de flores. Me decía que te cuidara. Me quedé inmóvil, sintiendo un nudo en la garganta. Tal vez fue su manera de decirnos que está en paz. ¿Tú crees que me ve? Sí, siempre. Se quedó pensativo. Luego sonrió. Entonces quiero hacer algo por ella. ¿Qué cosa? Ir a dejarle flores, las que soñé. Fuimos juntos al cementerio ese domingo. Mateo llevaba un pequeño ramo de lirios blancos. Se arrodilló frente a la tumba y habló en voz baja. Gracias por cuidarme cuando era chiquito. Te prometo que voy a cuidar a mamá ahora. No pude contener las lágrimas. El viento sopló fuerte, levantando un par de pétalos que se elevaron hacia el cielo, como si alguien los recibiera. En ese instante, sentí la presencia de Claudia más viva que nunca. No como una sombra, sino como parte de nosotros. De regreso a casa, Mateo me miró desde el asiento trasero. ¿Puedo pedirte algo, mamá? Claro. ¿Puedo ponerle su nombre a mi perro cuando tenga uno? Así nunca la olvido. Sonreí entre lágrimas. Por supuesto, hijo. Ella estaría feliz. Esa noche escribí en mi diario: el amor no desaparece cuando la vida termina. Se transforma, se multiplica y regresa en los ojos de quienes nos aman. Apagué la luz y antes de dormir escuché un susurro en mi mente, suave, como si viniera de lejos. Gracias, hermana. Por primera vez en muchos años, dormí sin miedo y supe que, aunque el dolor me había marcado para siempre, también me había enseñado a amar de nuevo. El pueblo quedó atrás como una vieja cicatriz. Vendí la casa donde crecí y compré una pequeña vivienda junto al río, en un valle donde nadie conocía nuestro apellido. Mateo comenzó en una nueva escuela, con un uniforme demasiado grande y una sonrisa que ya no escondía miedo. Yo encontré trabajo en una panadería del pueblo, y cada mañana el aroma del pan caliente me recordaba que, a pesar de todo, seguíamos vivos. Los primeros meses fueron difíciles. Mateo extrañaba a sus amigos, su escuela, incluso las calles del lugar que había sido testigo de tanto dolor. Pero poco a poco, el río se volvió su confidente. Lo veía correr hacia la orilla cada tarde, lanzar piedras, observar los peces, hablar solo, como si compartiera secretos con el agua. Una tarde se me acercó con un cuaderno. Estoy escribiendo una historia, mamá. ¿De qué trata? De un niño que tuvo dos mamás, una del cielo y otra de la tierra. No supe qué decir. Solo lo abracé y sentí cómo mi corazón se deshacía de años de culpa. Ese niño, mi niño, había encontrado una manera de entenderlo todo sin odio. Quizás el amor verdadero no necesitaba ser explicado, solo vivido. Las noches junto al río eran serenas. Encendíamos una vela, leíamos juntos o simplemente escuchábamos el murmullo del agua. Y, a veces, cuando el viento soplaba en cierto tono, yo juraba escuchar una voz lejana, suave, como un eco. Cuídalo bien, hermana. Sonreía en silencio. Sí, Claudia, lo estaba cuidando.
Y él también me estaba salvando a mí. La vida empezó a fluir como el río que corría frente a nuestra casa. Mateo se adaptó rápido. Sus notas eran buenas y su risa llenaba los rincones vacíos. Yo lo observaba crecer con una mezcla de asombro y temor. Había perdido tanto tiempo que cada gesto suyo era un milagro. Un día, su maestra me pidió que hablara con él. Mateo quiere contar su historia en clase, me dijo, pero teme que los demás no lo entiendan. Esa noche, mientras cenábamos, le pregunté, ¿por qué quieres hablar de eso, hijo? Porque no quiero esconder lo que somos. Quiero que sepan que las familias no siempre empiezan igual. Lo miré con orgullo. Tenía solo 12 años, pero la sabiduría de un hombre que ya había vivido 1000 vidas. Lo ayudé a preparar su presentación. Dibujó un árbol con 2 raíces que se entrelazaban y un tronco que crecía hacia arriba, fuerte. Este soy yo, explicó. Una raíz viene de la tierra, la otra del cielo, y aunque una ya no está, las 2 me dieron fuerza. Cuando lo vi exponer frente a su clase, sentí una paz que nunca había conocido. No necesitaba que el mundo entendiera todo lo que habíamos pasado. Bastaba con que él lo hiciera. Esa tarde, al volver a casa, me dijo, ¿sabes, mamá? Antes soñaba con volver atrás, pero ahora solo quiero ir hacia adelante. Lo abracé fuerte. El sol caía detrás de las montañas y el río reflejaba tonos dorados. Pensé en Raúl, en Claudia, en mi madre, en todos los que habían sido parte de nuestra historia. Y entendí que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, hay que saber tomarlas sin miedo. Esa noche escribí mi última entrada en el diario que había comenzado años atrás. El amor no siempre salva, pero siempre enseña. A veces, lo que perdemos nos revela lo que realmente somos, y lo que queda, basta para empezar de nuevo. Cerré el cuaderno, apagué la luz y escuché a Mateo reír en su habitación. Por fin, el silencio en mi casa ya no dolía. Era paz. Habían pasado casi 2 años desde que llegamos al valle. La rutina era simple. Trabajo en la panadería, tardes junto al río, deberes, risas. Por primera vez en mucho tiempo, la vida era normal. Hasta esa mañana. Mientras horneaba pan, escuché el sonido de un coche frente a la casa. Un vehículo negro, con vidrios oscuros. Sentí un escalofrío. Nadie nos visitaba sin avisar. Un hombre bajó del auto. Alto, canoso, elegante. Traía un sobre en la mano y una expresión contenida, como si estuviera cargando años de remordimiento. ¿La señora Julieta Fernández? Sí. ¿Quién pregunta? Me llamo Miguel Fernández. Soy el hermano menor de Raúl. El nombre me heló la sangre. Nunca lo conocí, pero Raúl me había hablado de él. El hermano rebelde, el que se fue joven para no seguir los negocios de la familia. No vine a molestarla, dijo con tono respetuoso. Solo a enmendar algo que debía hacer hace mucho. Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Estos documentos prueban que mi padre ordenó la muerte de Raúl. Yo ayudé a ocultarlo, hasta que no pude más. Mi corazón se encogió. ¿Por qué venir ahora? Porque he vivido con culpa cada día, y porque quiero que Mateo crezca sabiendo que su padre fue un hombre valiente, no una víctima del destino. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Miguel me dejó el sobre y se levantó. También quiero conocerlo, si usted lo permite. Lo dudé un instante, pero al ver la sinceridad en sus ojos, asentí. Déjeme hablar con él primero. Esa tarde, cuando Mateo regresó de la escuela, le conté quién era el visitante. Guardó silencio unos segundos. ¿Mi tío? Sí, hijo. El hermano de tu papá. ¿Y quiere verme? Solo si tú lo deseas. Pensó un momento y luego dijo, si es de la familia de papá, entonces quiero escucharlo. Esa noche, los 3 cenamos juntos. Miguel le habló de su padre, de cómo tocaba la guitarra, de su risa contagiosa. Mateo escuchaba fascinado. Por primera vez, oí su risa libre de confusión. Y cuando Miguel se fue, Mateo me miró con una serenidad nueva. Ahora entiendo de dónde tengo esta risa, mamá.
Yo sonreí, sabiendo que ese encuentro había cerrado otra herida. Pero también presentí que no sería el último eco del pasado. Después de la visita de Miguel, todo pareció calmarse. Me envió una carta desde la capital, agradeciéndome por recibirlo. Prometió ayudar con la educación de Mateo y limpiar legalmente el nombre de Raúl. Por primera vez, los apellidos Fernández y Julieta podían coexistir sin dolor. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja que no recordaba haber guardado. Dentro había fotos, cartas y una cinta de audio vieja. En la etiqueta, con la letra de mi madre, se leía: «Para cuando mis hijas estén listas». Me quedé inmóvil. La grabé en un reproductor y apreté play. Su voz llenó la habitación. «Mis niñas, si alguna vez escuchan esto, significa que ya no estoy. Sé que les mentí, y lo lamento. Oculté la verdad sobre Claudia para protegerlas, pero solo las dañé. Ella era hija del padre Ernesto. No fue su culpa. Quise que crecieran juntas, sin diferencias. Pero el silencio que elegí sembró la semilla del odio». La voz de mi madre temblaba. «Julieta, perdona a tu hermana y cuida de tu hijo, porque a través de él nuestra familia tendrá una segunda oportunidad». Detuve la cinta con las manos temblando. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Era como si mi madre hablara desde un lugar de redención, pidiéndome que soltara, de una vez por todas, el peso de tantos años. Esa noche llevé la grabadora hasta el río. Mateo me acompañó en silencio. «¿Qué es eso, mamá?» «Una despedida». Puse play una última vez, y la voz de mi madre se mezcló con el murmullo del agua y el canto de los grillos. Al final, el río se llevó el sonido, como si lo guardara para siempre. Mateo me tomó la mano. «¿Estás bien?» «Sí, hijo. Por primera vez, lo estoy». Nos quedamos mirando el reflejo de la luna en el agua, y entendí que no hay pasado tan oscuro que no pueda transformarse en luz cuando se elige el perdón. Habían pasado 3 años desde que dejamos el pueblo. Mateo crecía rápido, su voz cambiaba, sus pasos eran más firmes y sus preguntas más difíciles. Una tarde, mientras lavábamos los platos, me miró con esa mirada suya, la misma de Raúl, llena de verdad, y me dijo: «Mamá, ¿alguna vez volviste a perdonarte por todo?» Me quedé quieta. El agua seguía corriendo, pero el tiempo se detuvo. «No lo sé, hijo. A veces creo que sí, y otras siento que todavía me lo debo. Papá te perdonaría, ¿sabes? Si pudiera hablarte, te lo diría». Me quedé mirándolo, con el corazón apretado. «¿Y tú, Mateo? ¿Tú me perdonas?» Sonrió, con esa ternura que solo tienen los niños que han visto demasiado. «Te perdoné desde el primer día, mamá. Solo no sabía cómo decírtelo. Esa noche no pude dormir. Me senté frente al río, el mismo que nos había visto llegar. Saqué el viejo diario y lo abrí en la primera página. Había comenzado escribiendo desde el dolor, y ahora quería cerrarlo desde la paz. He aprendido que el perdón no borra el pasado, pero lo ilumina. Que a veces hay que perderlo todo para entender que nunca se pierde lo que se ama de verdad. Hoy ya no busco justicia ni respuestas. Solo agradezco haber sobrevivido para ver a mi hijo sonreír». El amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos dorados, y mientras lo observaba, sentí una certeza profunda. El amor no siempre repara, pero siempre enseña. Un mes después, recibí una carta sin remitente. El sobre era sencillo, de papel color crema, y dentro había una nota escrita con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de Miguel Fernández. «Julieta, he cumplido mi promesa. El nombre de Raúl ha sido limpiado oficialmente. Mateo podrá llevarlo sin vergüenza, y tú podrás recordarlo sin miedo. Gracias por devolverle dignidad a nuestra familia. Donde quiera que estés, espero que hayas encontrado la paz que mi hermano soñó para ti». Doblé la carta con cuidado. Salí al patio y respiré el aire tibio de la mañana. Mateo estaba en el río, lanzando piedras, riendo. Su risa se mezclaba con el murmullo del agua, y por un instante juraría que escuché otra risa entrelazada, la de Raúl. Me quedé observando al muchacho que ya dejaba de ser niño, y pensé en Claudia,
en mi madre, en todos los silencios que habían moldeado mi vida. El ciclo se cerraba, no con venganza, sino con comprensión. Cuando el sol comenzó a ocultarse, tomé la mano de Mateo y le dije: «Prométeme algo, hijo, que cuando el mundo te haga dudar, recuerdes esto: lo que nace del amor nunca se pierde». Él asintió, con los ojos brillando. «Lo prometo, mamá». Nos quedamos mirando el horizonte, y por primera vez no sentí la necesidad de huir del pasado, porque el pasado ya no dolía. Era parte de nosotros, y, de alguna manera, también era hogar. Esa noche, antes de dormir, escribí las últimas líneas en mi diario. Hoy cierro este capítulo con gratitud. Fui hija, hermana, esposa, madre, y aunque la vida me arrebató mucho, también me devolvió lo esencial: el amor que sobrevive al dolor. Si alguien lee esto algún día, quiero que sepa que incluso desde la pérdida se puede renacer. Apagué la vela. El viento entró por la ventana y movió las cortinas con suavidad. Y en el silencio escuché una voz dulce, lejana, familiar: «Descansa, Julieta, ya estás en casa».